Jesse Lauriston Livermore nació en Shrewsbury, Massachusetts, Estados Unidos, en 1877 y falleció en New York, en 1940. Livermore comenzó su carrera en el mundo de la bolsa a la precoz edad de 14 años. Proveniente de una familia muy humilde, huyó de la granja donde vivía para instalarse en la ciudad de Boston. Su primer trabajo fue como chico para todo en un intermediario financiero, aunque su labor consistía, básicamente, en apuntar en una pizarra las actualizaciones de los precios de las acciones y las materias primas. Pronto comenzaría a interesarse por la especulación financiera, hasta tal punto que se convertiría en una auténtica leyenda del trading de acciones. Livermore es uno de los protagonistas de nuestro libro Maestros de la Bolsa 2, libro disponible gratuitamente en formato ebook hasta este sábado 31 de mayo para todos aquellos que estéis suscritos a Amazon Prime o a Amazon Kindle Unlimited, así que no dejes pasar esta oportunidad y así podrás conocer más a fondo cómo invertía Jesse Livermore y qué puedes aprender tú de otros grandes inversores actuales como Warren Buffett, Bill Ackman o Ray Dalio. Comenzamos. La experiencia acumulada como board boy le enseñó a Livermore predecir de manera correcta los patrones en los movimientos de los precios. Como era menor de edad y no podía abrir una cuenta de valores, tuvo que acudir a un tipo de establecimiento de corretaje denominado bucket shop para poder invertir. Los bucket shops eran establecimientos en los que se ofrecía intermediación, en muchas ocasiones de manera fraudulenta, para especular con acciones y materias primas con altos niveles de apalancamiento. A finales del siglo XIX, la invención del telégrafo había facilitado la comunicación instantánea en los mercados de valores. Una mala praxis habitual de estos establecimientos de corretaje, y que también llevaban a cabo casas de apuestas deportivas con las carreras de caballos, era ofrecer con unos minutos de retraso los precios de cotización de las acciones y aprovechar esta ventaja para especular contra las posiciones de los clientes. Además, les cobraban un spread, un margen entre el precio real de cotización y el ofrecido por el broker, para poder operar con acciones, con lo que, de esta manera, sus ganancias estaban aseguradas. Algunos especuladores, como es el caso de Livermore, se sabían la mayoría de estos trucos y hacían saltar la banca, por lo que pronto se extendió el rumor en Boston de que un mocoso se estaba forrando a costa de los beneficios de las casas de corretaje. Le colgarían el San Benito de problemático y pronto le sería privada la entrada en la mayoría de ellos. Su jefe le desaconsejó de manera rotunda que acudiera a los bucket shops, pero Livermore hizo caso omiso y fue despedido. No pareció importarle demasiado al imberbe especulador. Al encontrarse sin empleo, pudo dedicarse a tiempo completo a especular, ya que Livermore solo tenía tiempo de hacerlo durante el rato de su almuerzo. Muy pronto ganaría más dinero que trabajando para las casas de corretaje. De vez en cuando, y para disimular, Livermore perdía pequeñas cantidades adrede, pero siempre terminaban por descubrirlo. En una ocasión, como venganza, le provocaron una considerable pérdida, con el viejo truco comentado anteriormente de retener las cotizaciones, con una empresa en la que tenía posiciones abiertas. También le pedían márgenes más altos o le cobraban horquillas de precios superiores. La única opción que les quedaba a las corredurías para seguir en pie era deshacerse de ese niñato por lo civil o por lo criminal. En 1921 el periodista financiero, Edwin Lefebvre, escribió una serie de artículos en los que entrevistaba al propio Livermore. Estas columnas semanales se recopilaron para formar el legendario libro Memorias de un operador de bolsa, en 1922. Larry Livingston se convertiría en el alter ego de Livermore, convirtiéndose en el primer trader mediático de la historia. Livermore empezaba a forjarse su propio mito. A la temprana edad de 15 años, ya había acumulado la nada despreciable fortuna de $1.000 de la época, equivalente a unos 25.000 actuales, pero tuvo que mudarse al medio oeste de Estados Unidos, concretamente a St. Louis, ya que en Boston era considerada persona non grata. En el Midwest, acumularía nada menos que $50.000, $1 millón de hoy en día. Cada cierto tiempo, debía cambiar de ciudad, de casa de corretaje y de identidad porque lo calaban enseguida. Con los mercados de Massachusetts y el medio oeste cerrados para Livermore, este se vio obligado a realizar su actividad de manera itinerante. La suerte para él es que Estados Unidos es un país enorme que ama el dinero, lo que lo convierte en tierra fértil para la especulación financiera.
Otra práctica habitual de la época era que grandes operadores mandaran emisarios a los bucket shops, donde se utilizaban altos niveles de apalancamiento, para esquilmar a los incautos que operaban allí. Tras realizar grandes transacciones que impulsaban al alza los precios, los apostadores se abalanzaban como locos a comprar esos valores disparados de precio. Seguidamente, los diferentes emisarios dispersados por las diferentes casas de apuestas, vendían en corto grandes lotes de acciones que impulsaban los precios hacia abajo. Los apostadores se veían en la tesitura de tener que ampliar márgenes o bien cerrar sus posiciones con pérdidas. Cuando estos vendían sus posiciones largas, las cotizaciones bajaban y los operadores avispados cerraban las posiciones cortas y se apuntaban las ganancias. Livermore, que sabía bien lo que se cocía en estos infames lugares, no se dejaba engatusar. A la edad de 21 años, Livermore se trasladó a la Gran Manzana para dejar atrás el mundo de los bucket shops. No obstante, diferentes operaciones fallidas menguaron considerablemente su fortuna, pasando de un capital de $50.000 a solo $2.500. Pronto se dio cuenta que operar en Wall Street no iba a ser fácil. Era otro mundo. Los sistemas utilizados en las casas de corretaje resultaban inservibles en la bolsa de valores. Livermore no perdió la fe. Pidió $1.000 prestados a un amigo de confianza y se dirigió a Hoboken, Nueva Jersey, para operar, de nuevo, en bucket shops, lugar donde se movía como pez en el agua. En pocos días recuperó el dinero prestado y ganó $2.800 adicionales que le servirían para volver al ruedo de Wall Street. Era 1900 y el nuevo siglo se presentaba con unas perspectivas inmejorables. El primer lustro fue especialmente bueno, con un mercado alcista continuo. Se llegaron a negociar, en días puntuales, 3 millones de acciones y hasta $25 millones diarios cambiaban de manos, cifras nunca vistas anteriormente. El saldo de Livermore recuperaba de nuevo los $50.000 gracias a esta inaudita pujanza del mercado de valores, ya que supo cambiar su operativa y adaptarla al momento de mercado. Poco tiempo después se ilegalizarían las casas de corretaje fraudulentas. Pero los bucket shops, aunque ilegalizados, seguían funcionando de manera clandestina. No obstante, pronto caerían por su propio pie. Durante el rally alcista, la gran mayoría de operadores optaron por una estrategia buy hold y las comisiones por intermediación bajaron considerablemente en un desesperado intento de atraer clientela. Ello terminaría provocando el cierre de muchas de ellas, ya que dejaron de ser rentables. A Livermore no le había quedado otra alternativa que aprender a operar en la bolsa de valores, lo que le costaría sangre, sudor y lágrimas. En 1901, tras la ininterrumpida alza de 2 años, Livermore intuyó, equivocadamente, que un mercado bajista estaba por venir. Comenzó a vender en corto, pero los valores siguieron al alza pese a los altos volúmenes de cortos que introducía en el mercado. Las posiciones alcistas eran superiores y, al poco tiempo, se esfumó su capital. A Livermore el largo plazo no le sentaba bien. Lo suyo era entrar y salir del mercado continuamente, pero las condiciones del momento no hacían aconsejable este modus operandi. Nuestro protagonista, que disfrutaba de una acomodada vida en la costa de Nueva Jersey, tuvo que volver al hogar familiar con el rabo entre las piernas. No duraría mucho en su localidad natal y volvería a dejarse caer por los pocos bucket shops que quedaban en pie. Los viejos problemas regresaron, su leyenda era demasiado grande y nadie se había olvidado de él. Apenas tuvo tiempo de ganar unos cientos de dólares, suficiente para volver al asalto de Wall Street. Su gran momento llegaría en 1907. Ese año Estados Unidos sufrió una serie de quiebras bancarias. Quiebras que se trasladaron a la bolsa, acompañadas del hundimiento de las acciones de las empresas de ferrocarriles y el de materias primas como el cobre, que servían como colaterales a las acciones bancarias. Livermore comenzó a vender en corto acciones de la ferroviaria Union Pacific mientras estaba de vacaciones en Atlantic City y, ya de vuelta en New York, supo del devastador terremoto que asoló San Francisco, por lo que vendió en corto media docena de valores más. El mercado tardó en reaccionar un par de días, por lo que Livermore aprovechó para aumentar el tamaño de su posición en Union Pacific hasta las 10.000 acciones. La Union Pacific debía hacer frente a reembolsos por las cancelaciones, viéndose obligada a detener momentáneamente su actividad, impulsando el precio de las acciones hacia abajo.
Pasados unos días, la acción comenzó a sucumbir a una espiral bajista y Livermore iría cerrando paulatinamente sus cortos, embolsándose $250.000 en esta operación. Los grandes banqueros le imploraron, incluso apelaron a su patriotismo, que dejara de presionar al mercado. Livermore hizo caso y cubrió posiciones para, pacientemente, acumular posiciones en el lado largo y aprovecharse de las futuras subidas que iban a suceder, una vez que el sistema financiero acudiera al rescate de la bolsa. Por si no le fuera suficiente con el mercado de acciones, Livermore también se convirtió en un experto a la hora de especular con materias primas como el trigo, el maíz y el cobre durante esos años. En la década de 1920, Livermore consiguió grandes rendimientos provenientes del agotamiento del sector del cobre, que era el que había destacado sobremanera en el anterior lustro. Y durante cierto tiempo, se especializó en los futuros del algodón, mercado en que se convirtió en un auténtico número uno, e incluso la prensa le colgaría el mote de rey del algodón, pese a que, al principio, algunas malas operaciones le reportaron pérdidas por valor de $200.000 en este sector. Y es que Livermore afirma que a lo largo de su carrera se arruinó 4 veces, aunque periodistas de la época afirmaron que llegaron a ser 7 veces. Por el lado de las buenas rachas, Livermore, por supuesto, ganó dinero durante el mercado alcista durante los locos años 20. Pero en 1928 ya advirtió que el mercado estaba a punto de culminar su punto álgido. En 1929, comenzó a operar en corto y, hasta 1932, estuvo aprovechando la larga racha bajista. Según leyendas de la época, el especulador norteamericano llegó a amasar una fortuna de $100 millones hasta 1932. En 1936, sin embargo, se rumoreaba que estaba, de nuevo, en la más absoluta ruina. Livermore había aprendido bien cómo amasar dinero, pero no cómo mantenerlo. Además, fue expulsado de la Cámara de Comercio de Chicago, de la que era miembro, por realizar mala praxis como arrinconamiento de mercado. Con las puertas de los mercados cada vez más cerrados para él, decidió escribir un libro detallando sus secretos de inversión, How to Trade in Stocks. Aunque póstumamente el libro se vendería bien, resultó un fracaso de ventas en el momento de su publicación, en 1940. El legendario trader expuso en él sus pautas de especulación, que te resumimos en breve. 1. Cortar las pérdidas. Fundamental, sobre todo en operaciones apalancadas. Con grandes pérdidas y pequeñas ganancias, la carrera del especulador bursátil será corta. Psicológicamente cuesta habituarse a las pequeñas pérdidas, pero hay que saber retirarse a tiempo de las posiciones perdedoras y dejar correr los beneficios en las ganadoras. 2. Promediar al alza cuando el escenario es favorable. Algunos traders hacen justo lo contrario, y eso es lo que les lleva a la ruina. Creen que están comprando barato, pero en realidad están recogiendo cuchillos afilados que caen del cielo y que terminan por amputar parte de su capital. A medida que iba adquiriendo experiencia en los mercados, Livermore no abría muchas posiciones de golpe, sino que las iba aumentando paulatinamente a medida que el mercado le daba la razón. Esta estrategia se conoce como piramidar posiciones. El especulador de Massachusetts compraba lotes de 10.000 acciones cada vez que un valor subía 3 puntos, y cuando el último precio negociado era inferior a su último precio de compra, significaba que el valor había revertido la tendencia, y entonces vendía. Livermore utilizaba el mismo proceder en los mercados bajistas, vendiendo al descubierto 10.000 acciones cada vez que el valor caía 3 puntos, repitiendo la misma operación hasta que el último precio negociado era superior al último precio de compra. 3. Buscar máximos históricos. Las empresas que rebasan máximos históricos son una ganga, ya que despiertan un inusitado interés entre el gran público, provocando presión compradora y disparando el precio. Esto lo hemos podido observar recientemente en empresas como Nvidia. Nadie presta atención a las perdedoras salvo los inversores value, que siguen una estrategia a contracorriente, que no es el caso que nos incumbe ahora. En una compañía en máximos históricos, todos los participantes son ganadores. La tendencia es nuestra gran aliada y simplemente debemos arrimar el ascua a nuestra sardina. Pero no debemos precipitarnos y colocar todo el capital de golpe, sino piramidando posiciones a medida que continúe la senda alcista, tal y como hemos aprendido en el punto 2. 4. Que sea el propio mercado quien nos expulse. El precio de las acciones no crece hasta el infinito.
Algún día las perspectivas positivas de la compañía girarán, los máximos históricos van a quedarse atrás, y cuando esto ocurre, no debe temblarnos el pulso a la hora de salirnos del mercado. Nuestra relación con los valores tiene que ser exclusivamente contractual. La mejor manera es dejar que sea el propio mercado quien nos dé puerta. Colocando stops dinámicos, no tendremos que estar pendientes de seguir las evoluciones de las cotizaciones. Pero es primordial que respetemos las reglas autoestablecidas. Los stops deben respetarse a rajatabla. 5. Control de las emociones. Aspecto clave. En el punto 1 hemos enfatizado la importancia de cortar rápidamente las pérdidas. Para un especulador es fundamental encarar las operaciones con desapego al dinero. El especulador no debe caer en el error de encapricharse de un valor determinado. El proceder del trader tiene que ser plenamente cerebral. Esto es lo que distingue al profesional del aficionado, al experimentado del novicio, al ganador del perdedor. Al poco tiempo de la publicación del libro, Livermore se quitó la vida de un disparo en un hotel de Nueva York. Estaba casado y tenía un hijo. Si te ha gustado este vídeo dale a like, comparte, comenta, suscríbete y recuerda activar la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. La inversión en conocimiento paga el mejor interés y no exige comisión a cambio.